luz caminar. Estimados hermanos en Cristo, pues una vez más, un domingo más, transmitiendo en vivo aquí desde Casa de Oración, Oaxaca. Les enviamos un afectuoso saludo en nombre de la familia Casa de Oración, esperando que todos en casa estén bien. Ha sido nuestra oración y nuestra petición a Dios que todos se encuentren bien, con la paz de Dios en sus vidas y en sus corazones, y confiando en este tiempo con todo su corazón a Dios. Antes de entrar a la enseñanza de la palabra, quiero solamente hacerle unas recomendaciones en estos tiempos. Ayer por la noche tuvimos un mensaje que, derivado de toda esta situación que estamos viviendo, está pasando en el mundo entero, pues México, en este caso, se encienden las alertas y es necesario que tengamos la prudencia de guardarnos en casa, de mantenernos resguardados, obedeciendo la palabra de las autoridades, no exponiéndonos a algunas situaciones que pueda poner en riesgo nuestra vida. Nosotros como Casa de Oración veníamos haciendo las transmisiones con un grupo de jóvenes que nos apoyaban y que con todo su corazón lo hacían para Dios y sobre todo para que todo esto saliera bien. Anoche tuvimos que tomar la decisión de poder restringir el acceso a nuestras instalaciones, precisamente para cuidar sus vidas, para evitar pues un posible contagio y tratar de resguardarnos lo más posible. Solamente aquí nos encontramos la familia, mis hijos, Yadi y un servidor y un hermano que nos encontramos aquí y quedó a bien quedarse por acá, pero solamente nosotros, ni mi esposa está acá, precisamente porque pues quisimos o queremos resguardar también su vida, a la cual enviamos un saludo, esperemos que nos esté mirando. Y la verdad es que son tiempos donde tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Anhelamos, extrañamos a los hermanos, pero yo creo que es mejor hacer esto a poder provocar una situación más extrema que luego nos estemos lamentando. Entonces, solamente nosotros, repito, venimos y transmitimos y terminando esto nos vamos y nos resguardamos en casa. Así que con todo corazón le damos gracias a los hermanos que nos han estado ayudando. De verdad, estamos sumamente agradecidos con ellos, pero repito, era necesario hacerlo así. Muy bien, una vez comentado esto, quiero que vayamos rápidamente a la palabra de Dios. Y yo quiero compartir hoy un tema que es fundamental en nuestras vidas, en todas las circunstancias, no nada más en esta, en todas las circunstancias. Y el título de este tema es Manteniendo una fe viva. Manteniendo una fe viva. Para esto yo voy a basarme en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y dice la palabra de Dios de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva. Vamos a orar en esta mañana. Dios, te damos gracias por este tiempo. Pedimos que en tu nombre seamos guiados y dirigidos por tu Santo Espíritu para exponer con claridad tu palabra, de tal manera que pueda llegar al corazón de cada oyente
y produzca el efecto necesario en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias por este día y por todo lo que tú haces y harás en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva. Esto quiere decir que hay vida en ella y que cuando se lee y se vive conforme a lo que ella dice, podemos ser capaces de cambiar aquellos pensamientos y acciones y situaciones que por nuestras propias fuerzas no podemos cambiar y que nos considerábamos incapaces para poder lograrlo. Repito, la palabra de Dios es viva, que esto quiere decir que hay vida en ella. Hay vida en la palabra de Dios. Y cuando se lee y se vive conforme a lo que ella dice, produce cambios en nuestras vidas. Produce cambios en las circunstancias, en nuestras actitudes. Y lo que hace esta palabra misma nos da la capacidad para poder lograr aquellas cosas que humanamente no son posibles hacerlas. Cuando entiendo que en ella hay vida, o cuando entendemos que en ella hay vida, entonces yo puedo empezar a poner una fe en ella, en la palabra de Dios. Yo puedo poner mi fe en lo que Dios dice, en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios ha escrito. Es importante que nosotros podamos mantener una fe viva en la palabra de Dios. Cuando hay situaciones en la vida que uno trata, por más que quiera uno hacerlo de una manera humana, no lo logra, es precisamente por eso. Porque está basado en las cuestiones del hombre y no en lo que Dios dice. Luego entonces, para que yo pueda mantener una fe viva, yo tendría que hacerme una pregunta, que creo que vale la pena que nosotros hoy la podamos hacer. ¿Cómo mantengo mi fe viva? ¿Cómo mantengo mi fe viva? De tal manera que yo pueda lograr aquellas cosas que la palabra de Dios establece y dice. Pues para lograr una fe viva, para mantener una fe viva, yo tengo que tener ciertas características o aplicar ciertas características a mi vida. La primera que yo quiero hablar esta mañana con ustedes es escuchando la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios. El libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos dice: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es claramente visible lo que la palabra de Dios nos dice, que la fe es producto de lo que yo escucho, lo que dice Dios. Hoy nosotros estamos escuchando muchas noticias y la mayoría de ellas son noticias desalentadoras, tristes, de temor, de miedo, de angustia, de dolor, de quebranto. Pero esa palabra que nosotros escuchamos no proviene de Dios, y al no provenir de Dios, en nosotros produce efectos contrarios a nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que oír con fe lo que Dios nos dice, lo que Dios habla a nuestras vidas, lo que Dios está expresando en estos tiempos, lo que Dios está hablando en estos tiempos. Por lo tanto, dejemos de escuchar esas malas noticias que lo único que hacen es enfermar nuestra alma, nuestro corazón, y entonces mejor ocupémonos para escuchar las buenas noticias que Dios tiene para nosotros en su palabra. Ahora, no estoy diciendo que lo que está pasando en el mundo entero, en México, incluso aquí en Oaxaca, no tengamos que ponerle atención. Claro que sí. Claro que sí tenemos que poner atención a todo lo que está pasando, cuidarnos y tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible como nos lo indican las autoridades. Pero que esas noticias no
vayan a afectar nuestro caminar con Dios, nuestro andar con Dios. Es importante entonces que nosotros aprendamos a escuchar lo que Dios dice, la palabra de Dios expresa. Cuando uno escucha la palabra de Dios y uno aplica lo que Dios dice, empezamos nosotros a fortalecernos en la fe y empezamos a mantener una fe viva en nuestros corazones. Por eso es importantísimo que nosotros tengamos siempre, ahora en estos tiempos que no tenemos un lugar, sí lo tenemos, pero no estamos congregándonos en un lugar, en casa, tener ciertos momentos de lectura bíblica con nuestra familia, con nuestros hermanos en la fe, y poder compartir lo que Dios está hablando a nuestros corazones. La palabra de Dios tiene que estar continuamente hablando a nuestras vidas. Y cuando uno empieza a escuchar la palabra de Dios, nuestra fortaleza en Él cada día se incrementa más. Por eso es importantísimo que nosotros tengamos tiempos de oración, tiempos de lectura bíblica en nuestra casa, tiempos de compartir la palabra de Dios con nuestros hijos, con nuestra familia, ahí en el hogar. La palabra de Dios entonces es la palabra que va a traer refrigerio a nuestra vida, va a traer un descanso a nuestra vida, una confianza en lo que Dios ha dicho y podemos estar tranquilos de que Dios, todo lo que pasa en este mundo, Dios está en control de ellos. Segunda parte, a lo que yo quiero también expresarle hoy, cómo mantener una fe viva, es poniendo la mirada en Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, y menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero dice, puesto los ojos en Jesús. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios. Si bien es cierto que mis ojos pueden llegar a mirar lo que hay alrededor de este mundo, lo que está viviendo este mundo, tengo que entender que cuando pongo mi mirada en las circunstancias, mi fe se va a debilitar. Cuando yo pongo mi mirada en las circunstancias, mi fe se va a debilitar. Pero cuando la pongo en Jesús, mi fe se mantiene viva. Aquí hay dos cosas que son sumamente importantes. Mi mirada tiene que estar puesta en Jesús y no en las circunstancias. Aunque repito, no debemos de menospreciar lo que está pasando o de ser irresponsables y decir, no pasa nada, no sucede nada. No, claro que sí sucede y está sucediendo. Pero nosotros tenemos que aprender que en medio de todas estas circunstancias tenemos que poner la mirada en Dios. Recuerdo un pasaje bíblico que nos expresa claramente cuando uno pone la mirada en Dios y cuando uno pone la mirada en las circunstancias. Mateo capítulo 14, versículo 30, nos dice en este pasaje, narrando a Pedro cuando le dice a Jesús, yo quiero ir hacia donde tú estás, yo quiero caminar para ir a donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven. Y Mateo capítulo 14, versículo 30, dice, pero al ver el fuerte viento, note lo que está diciendo, pero al ver, observó, miró al fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Pedro tenía un buen deseo de llegar hasta donde estaba Jesús. Y seguramente él empezó mirando a Jesús. De tal manera que él empezó a caminar, pero desvió su mirada de Jesús. Desvió su mirada
y la puso sobre las circunstancias. Él empezó a ver que el viento era fuerte. Él empezó a ver que la tormenta, lo que estaba sucediendo en ese momento, estaba sacudiéndolo de una manera fuerte. Tal vez él cuando empezó a caminar ni sentía el golpe de las aguas, pero cuando miró la circunstancia empezó a sentir lo fuerte que estaba en ese momento las circunstancias. Y entonces lo que sucede a continuación es que estas circunstancias produjeron miedo en la vida de Pedro. Y el miedo, ustedes saben que el miedo nos paraliza, el miedo nos atemoriza, el miedo nos hace perder nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y cuando uno pierde la fe y la confianza en Dios, empezamos a sufrir los estragos de las circunstancias que están operando a nuestro alrededor. Aquí hay 3 cosas que podemos rescatar nosotros de este pasaje. Primero, miró lo que no tenía que mirar. Miró lo que no tenía que mirar Pedro. Si bien es cierto, estaba en la situación difícil, como está el día de hoy, como hoy las noticias nos dicen de miles y de miles de muertos que está sucediendo a raíz de esta pandemia. Y eso es real, tan real como eran las fuertes olas que azotaban aquel tiempo la barca de estos hombres. Pero una de las cosas que la Biblia nos enseña es que Pedro miró las circunstancias. Y cuando Pedro miró las circunstancias, estas circunstancias lo llevaron a un proceso de miedo, de temor, de angustia, y entonces empezó a suceder lo que Pedro tal vez se imaginó en su corazón: me voy a ahogar, me voy a morir. Hermanos amados, hoy es cierto que está pasando esta situación, pero no tenemos que poner nuestra mirada ahí. Hay que cuidarse, sí, claro, pero nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios. Hace rato platicaba yo con una persona y me decía, la situación está difícil, la economía está difícil, no hay dinero, tenemos que ver cómo le hacemos para poder comprar algo para comer. Y es cierto, no podemos nosotros decir que eso no está pasando. Pero en ese medio de esas circunstancias tenemos que poner nuestra mirada en Dios. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Tenemos que aprender a que nuestra mirada se enfoque claramente en el Dios que dice la palabra que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. El miedo paraliza y el miedo te lleva a empezar a dilucidar o a pensar otras cosas. Me voy a morir, me voy a contagiar, algo me va a pasar, me va a sobrevenir una enfermedad, en fin, muchas cosas que pueden pasar cuando uno desvía su mirada en Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice que por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. En otras palabras, caminamos creyendo en Dios, no en lo que vemos. Caminamos creyendo en Dios, no en lo que nuestros ojos miran, no en lo que nuestros ojos ven. Cuando caminamos creyendo en Dios, nuestra fe se mantiene viva. Nuestra fe se mantiene de tal manera que a pesar de las cosas que están pasando, estamos nosotros firmes en lo que Dios nos ha hablado. Lo que Dios nos ha dicho en esa palabra que cobra vida cuando uno le cree a Dios con todo su corazón.
Cuando uno cree en su corazón que Dios está en control de todas las cosas y que la palabra de Dios nos dice, no te voy a dejar ni te voy a desamparar, yo estaré contigo. Y todas esas cosas que nosotros ya sabemos de la palabra de Dios, tenemos nosotros que empezar a caminar en ellas, confiando cada día en que la palabra de Dios cobra vida cuando nosotros le creemos a Dios con todo nuestro corazón. Y empezamos a caminar creyendo en Dios. Sí, cuidándonos, resguardándonos, pero creyendo que Dios, esto solamente es un tiempo para una reflexión en nuestras vidas. Hoy estoy seguro que Dios está sacudiendo muchas vidas a través de estas circunstancias. Y muchos están volteando sus ojos a Dios. Naciones enteras, presidentes de naciones están volteando sus ojos a Dios. Unos han dicho, el único que puede parar esta pandemia es Dios. Otros han dicho, yo entrego a la nación para Dios. Dios tiene en control de todas las cosas, pero nosotros tenemos que aprender a caminar creyendo en lo que Dios ha dicho. Tercero, creyendo en Dios cuando nosotros le pedimos algo. Hoy hay una oración que se está llevando a cabo en muchos lugares. A mí me han llegado peticiones, o más bien dicho, solicitudes para que yo me integre a un grupo de pastores, de líderes, para que estemos orando a nivel global, a nivel mundial, a través de una red de oración, para que cese esta situación que está dándose en el mundo. Y me envían a mí los motivos por los cuales debemos estar orando. Y claro que sí, hay que orar, hay que pedir a Dios con todo el corazón de que esto cese, de que esto pase. En Mateo capítulo 11, versículo 24, nos dice la palabra de Dios: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando nosotros oramos, mantenemos una fe viva. Cuando nosotros clamamos a Dios, le pedimos a Dios, mantenemos una fe viva. Una fe que crece y que cree que lo que nosotros estamos orando y pidiendo, Dios lo escucha y que lo recibiremos y que estemos seguros que eso vendrá. Eso es lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres. Lo primero que dice el libro de Mateo en este versículo es que nosotros tenemos que pedir, pero tenemos que aprender a pedir bien. No para pedir para nuestros deleites, no para en estos tiempos para poder hacernos de algunas cosas, no, pedir conforme a la voluntad de Dios. Y lo primero que nos dice es que nosotros tenemos que pedir. Y ese pedir es a través de la oración. Y cuando nosotros pedimos a Dios, debemos de creer que Dios lo va a recibir esa oración y que nosotros también obtendremos lo que Dios nos está diciendo. Mantenemos una fe viva cuando oramos y pedimos conforme a su voluntad, creyendo que lo que pedimos os vendrá. Este pedir tiene algunas connotaciones muy importantes. Primero, debemos de creer con todo el corazón. Debemos de creer que lo que estamos nosotros orando, eso vendrá. Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree. Con el corazón se cree. Cuando uno cree,
con todo su corazón que esto, Dios tiene el control de ello, debemos estar seguros que así es. Yo estoy seguro que a Dios no le pasa desapercibido esto que está pasando en el mundo. No dudo ni tan siquiera un momento de que Dios tiene en sus manos esta situación. Y que Dios está escuchando la oración de muchos hombres y mujeres en todo el mundo que están orando por esta situación. Pero tengo que aprender a creer con todo mi corazón. Romanos 10 lo dice, porque con el corazón se cree. Aquí hay algo bien importante que nosotros tenemos que aprender. Si bien es cierto, la palabra nos dice que tenemos que creer en Dios con todo nuestro corazón, también es cierto que existe lo contrario, la duda. Y Santiago capítulo 1, versículo 6 dice, pero pida con fe. Pero pida con fe. No nos está diciendo que no debemos de pedir, claro, sí, debemos de pedir, pero dice que debemos de pedir con fe. Y luego dice, no dudando nada. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando yo oro, yo tengo que creer con todo mi corazón y no tengo que dudar de que mi oración es una oración conforme al corazón de Dios. Cuando yo dudo, entonces estoy imponiendo en duda la palabra de Dios y mi fe no está siendo viva. Mi fe no está siendo eficaz. Mi fe no está dando los frutos esperados en ella. Por lo tanto, yo tengo que pedir con fe. Pedir con fe y no dudar nada en mi corazón. No dudar absolutamente nada. Aquí lo dice claramente, no dudes nada. Así que nada es nada. Porque la duda lo que trae es precisamente una falta de fe en lo que Dios ha dicho. Pedro, en el pasaje que vimos, seguramente pidió con fe, pero en el transcurso dudó. Y la duda lo que trajo no fue lograr lo que él había pedido. Él pidió, Señor, yo quiero ir donde tú estás. Señor, yo quiero ir donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven. Jesús no le negó la petición de Pedro. Jesús no le dijo, Pedro, lo que tú estás pidiendo no está bien. Jesús no le dijo, Pedro, estás mal en tu oración, en tu petición. No, Jesús le dijo, claro, ven. Y entonces Pedro, repito, empezó a actuar en su fe, pero en el transcurso dudó en su corazón. Y esto trajo como consecuencia que Pedro se estuviera ahogando. Hoy muchos oran a Dios por muchas cosas, pero en el transcurso de su oración o cuando terminan de orar, pueden estar pensando, ¿será que Dios lo va a lograr? ¿Será que Dios va a escuchar mi oración? ¿Será que Dios responderá a mi oración? Ya dudaste. Ya dudaste y tu fe no se está manteniendo viva. Tu fe se está debilitando. Y por lo tanto, puede llegar el momento en que te puedas estar ahogando. Bueno, eso lo digo literalmente, pero hablo en otras circunstancias. ¿Cuántas veces hemos dudado que Dios puede hacer grandes cosas en este tiempo? Yo creo que Dios en esos tiempos está hablando al corazón de mucha gente, de muchas personas,
Y hoy nuestra oración tiene que ser conforme a lo que Dios está hablando en su palabra. Yo no dudo en mi corazón que hoy Dios está hablando de arrepentimiento al mundo entero. Yo hablaba con una persona hace unos días y me decía, ¿qué tenemos que hacer en estos tiempos? ¿Qué hay que hacer? ¿Para dónde tenemos que ir? Y yo le escuchaba hablar y yo brotaba, sentí en mi corazón que yo tenía que decirle algo. Y yo le dije, mira, sin duda, creo que lo que Dios hoy está hablando al corazón de la iglesia es arrepentimiento. Si mi pueblo se humilla y busca su rostro, si mi pueblo se arrepiente y busca a Dios, Dios oirá desde los cielos, perdonará su pecado y sanará su tierra. Y yo creo que Dios hoy está hablando al corazón de su iglesia a un arrepentimiento, porque hemos desviado su palabra, hemos tergiversado su palabra, hemos dicho lo que Dios no ha dicho, se ha hablado lo que Dios no ha hablado. Y se ha llevado a una fe no viva en el corazón de la iglesia. Por eso nosotros aquí nos preocupamos por mantener una sana doctrina, una enseñanza que vaya conforme a la palabra de Dios. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que yo digo, sino lo que dice Dios. Una sana doctrina basada en la palabra de Dios, en lo que Dios ha establecido. Y eso es importante, que nosotros podamos mantener nuestra fe en lo que Dios nos ha dicho en su palabra, lo que Dios ha hablado a nuestro corazón. Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú inclinas tu corazón con un corazón humilde a lo que Dios te está hablando, y tú haces lo que Dios dice, entonces tú empiezas a crecer espiritualmente. De un momento sí, claro, la palabra de Dios puede ser dura. Dice que este texto que leímos nosotros dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira la palabra de Dios, tan eficaz que es cuando se da, como dice Dios, a conocer la palabra como dice Él. Produce efectos en la vida de la persona. Pero cuando la palabra de Dios se tergiversa, se dice otras cosas que Dios nos dice, no produce una fe viva en el corazón de la gente. No produce una fe viva en sus vidas. Y por eso entonces vemos hermanos que todavía no crecen en la fe, que todavía necesitan leche y no un alimento sólido. Y cuando se le habla del alimento sólido, pues entonces empiezan como que no es para mí, no creo que esto es él, la pastora hasta le dijeron. No, Dios está hablando al corazón. Y Dios está partiendo el alma, el espíritu. Te está hablando a tu vida y Dios quiere un arrepentimiento en tu corazón. Pero repito, muchas veces hemos hecho mal las cosas. Y yo creo que Dios en este tiempo está llamando a su iglesia a un arrepentimiento. A un arrepentimiento, a un crecimiento, a una fe viva, a una fe que le cree a Dios con todo su corazón, y que son los tiempos donde Dios hará algo. Yo estoy seguro que Dios, después de todo esto, algo va a pasar en el mundo. Muchas están en las noticias, están diciendo, este mundo ya no será igual. Este mundo será distinto. Claro que va a ser distinto, porque muchos voltearán sus ojos a Dios. Muchos estarán mirando y poniendo su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Para concluir, yo quiero decirte que para poder mantener una fe viva en todo esto que Dios ha hablado, tú tienes que entender que cuando tú lees la palabra de Dios, hay promesas en ella. Hay promesas que Dios ha dicho a su pueblo, que ha hablado a su pueblo, y que yo tengo que poner mis oídos atentos a lo que Dios me está diciendo. Y quiero ponerte dos ejemplos que están aquí en la palabra de Dios. En Isaías 41:10, que es un texto bíblico conocido por muchos en la fe, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo lo creo lo que Dios dice aquí. No temas, me dice Dios, no temas, porque yo estoy contigo. Hermano, hermana, que tú me ves a través de este medio, ¿estás seguro que Dios está contigo? ¿Crees que Dios está contigo? ¿Tú crees con todo tu corazón que Dios está contigo? Yo sí creo que Dios está conmigo. Yo sí creo que Dios está conmigo. Y que pudieran haber circunstancias como esta que estamos atravesando. Dios me dice: no temas. No temas, yo estoy contigo. Que no desmayes tu fe. Créelo con todo tu corazón que yo estoy contigo. Y Dios te dice, hermano, hermana, amigo que me ves, que me escuchas, Dios está contigo. Por lo tanto, no temas en tu corazón. Que no desmaye tu corazón. Porque Dios está ahí. Él prometió que te va a ayudar. Él dijo: siempre te ayudaré. No dijo: en alguna ocasión te ayudaré. O tal vez mañana te ayudaré, al ratito te ayudaré. No, Él dice siempre. Y cuando dice siempre, es que en cualquier circunstancia en la que tú te encuentres, siempre te va a ayudar. Esta palabra siempre connota y dice el tiempo preciso de cada circunstancia. Que si no tienes economía, no temas. Siempre te voy a ayudar. Que hay situación ahorita, que una revuelta en el mundo, no temas. Yo estoy contigo. Yo te voy a ayudar. Es que no hay para comer, Dios. No tenemos para comer. No temas. Yo siempre te voy a sustentar. Y Dios nos dejó el ejemplo del pueblo de Israel cuando los mantenía solamente con el pan que venía del cielo. Y Dios dice: ¿por qué te afanas? Si Dios alimenta a los árboles, a los animalitos, le da de comer, conti más a ti, que eres su hijo, ¿por qué no lo va a hacer contigo? Pero además dice: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así con la diestra que sostuvo a Pedro en su tiempo difícil, así te sostendrá a ti también. Pero no temas. Isaías 41:13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios. Note lo que está diciendo la Biblia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Él afirma categóricamente que Él es nuestro Dios. Y yo le creo. Él es mi Dios. Él es tu Dios, quien te sostiene de su mano derecha. Tal vez tú no estés viendo su mano en este momento, pero Él está ahí. Ahí está con su mano extendida en el momento de tu crisis, en el momento de tu tormenta, en el momento de tu situación, en el momento de tu debilidad, en el momento en el cual tú estás clamándole a Dios, pidiéndole a Dios. Él está ahí con su mano y te está diciendo: tómate de ella,
tómate de ella, porque yo te voy a sostener. Pero además dice, y te dice, no temas, yo te ayudo. Mire qué hermoso es Dios. Hay gente que dice, ¿dónde está Dios? Porque si Dios existiera, esto no sucediera. Es que tú no sabes, tú no conoces a Dios. Al Dios que dice la Biblia, ¿cómo es Él? Dios es un Dios bueno. Y Dios siempre está ahí para ayudarte. Y cuando esto yo lo creo con mi corazón, mi fe se mantiene viva. Cuando yo creo que Dios está aquí, que Dios está conmigo, que en todas esas circunstancias Él me toma de su mano, y si no hubiese en este momento lo económico para poder sostenerme y sostener mi familia, Dios dice, yo te ayudo. Yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Y si Él lo dice, yo le creo. Porque Dios lo ha dicho. Y no debe de haber duda en mi corazón, sino tengo que creer lo que Dios ha hablado. Yo quiero terminar con un pasaje bíblico. Bueno, con dos, si me lo permiten. Pero hay uno que es fundamental para poder expresarte lo que a veces no es tener una fe viva en nuestro corazón. ¿Cómo poder mantener una fe viva en el corazón? Zacarías, en el libro de Lucas, establece una historia que le sucedió a esta familia. Ellos no podían tener un hijo. Y la oración de Zacarías seguramente era esa, porque la Biblia dice, tu oración ha sido escuchada. Entonces yo quiero pensar que Zacarías iba a orar por un hijo. ¿Y cuántas veces pudo haber sucedido esto? Y puede suceder en tu vida, que vas y oras y le dices, Señor, ayúdame, necesito esto. Señor, estoy pasando por esta situación, ayúdame. Y una y otra vez tu petición es, Señor, ayúdame. Y Zacarías iba, Señor, un hijo, Señor, un hijo. Y un día viene el ángel, desciende el ángel Gabriel y le dice, Zacarías, vas a tener un hijo. Pero aquí viene lo importante. Cuando le es anunciado a Zacarías que va a tener un hijo, él enseguida dice algo que muchas veces lo expresamos en algunas ocasiones también nosotros. Le voy a leer del versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Qué estaba pidiendo él? Zacarías, un hijo. Y cuando viene y le dice, tu petición ha sido escuchada, tendrás un hijo, él inmediatamente mira las circunstancias y dice, ¿cómo va a ser esto? Primero, porque yo ya estoy viejo,
Físicamente es imposible. Y mi esposa es de edad avanzada. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo sucederá? Él puso su mirada en su aspecto físico. Él se miró y dijo, ¿cómo será esto? Él dudó en lo que el ángel estaba diciendo. Y miren lo que dice a continuación. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. El ángel vino a decirle a Zacarías lo que Dios decía. Zacarías, dice Dios que vas a tener un hijo. Y como Zacarías no le creyó, se quedó mudo. Esto es una historia como para llamar la atención a quienes nos escuchan. Pides, pero dudas en tu corazón. Si Dios dice que Dios está contigo, yo lo creo. Si Dios dice no temas, yo te voy a ayudar, yo lo creo. Si Dios me dice que Él me sostendrá con su mano derecha en este tiempo, yo le creo. Y si Él me dice yo te ayudo, yo le creo. Yo no dudo. Las circunstancias pueden decir otras cosas, pero Dios me está diciendo yo te ayudo. Zacarías dudó en lo que Dios le dijo y quedó mudo. Antes de despedir esta transmisión, yo quiero invitarte ahí en tu casa, en tu corazón, que cierres por un momento tus ojos. Y ahí con tu familia, ten un momento de reflexión. Tu mirada, ¿en dónde está puesta hoy? ¿En las circunstancias o en Dios? Si tú pones tu mirada en las circunstancias, tu fe no se mantendrá viva. Pero si tú pones tu mirada en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho, que su palabra es viva y es eficaz, tu fe se mantendrá viva. Tu fe se mantendrá viva, fortalecida y dispuesta a caminar no por lo que ves, sino por lo que tú crees. Así que ahí en tu casa, medita un momento y yo te invito a que en estos tiempos pongas tu mirada en Dios. Para poder mantener tu fe viva, créele a Dios con todo tu corazón. Escucha lo que Dios dice en su palabra. No escuche las malas noticias, aunque pudieran ser ciertas. Escucha lo que Dios dice. Hoy la iglesia debe estar más viva que nunca en oración. Hoy la iglesia tiene que mantener su fe viva en estos tiempos y clamar al Dios con todo su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar esta tarde por cada hermano o hermana que se encuentra escuchando este mensaje. Padre, pudiera ser como Zacarías, que su fe ha estado tambaleando como la de Pedro, que miran más las circunstancias que lo que tú has dicho en tu palabra. O aquellas personas que no te han conocido, no conocen al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia, y que están temerosos, tienen miedo. Y el miedo los ha abrazado tan fuerte
que sienten que van a morir. Bueno, eso es un proceso que todo mundo pasará en esta vida. Pero algo que sí es importante, porque tú no conoces al Dios de la misericordia. Y Señor, oramos esta tarde para que todo lo que está pasando en este mundo, para ti no es nada oculto. Tú tienes el control de todas estas cosas. Y yo oro para que en este tiempo, Señor, tu palabra pueda ser enviada al corazón de aquellos que hoy se encuentran inmersos viendo las circunstancias y no mirándote a ti, Señor. Padre, que tu fe, la fe en tu palabra, podamos expresarla, vivirla y estar dispuestos, Señor, a seguir caminando, creyendo con todo nuestro corazón que tú estás con nosotros, que tú no nos dejarás ni nos desampararás. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por aquellos hogares que sufren los estragos de esta pandemia, por aquellos que están, Señor, viviendo momentos difíciles por medio de este contagio. Oramos en el nombre de Jesús para que tú, oh Dios, extiendas tu mano de misericordia sobre de ellos. Oramos por un arrepentimiento genuino en el corazón de la humanidad. Padre, perdónanos porque te hemos ofendido. Señor, perdónanos porque te hemos fallado. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Y contra ti, Señor, y contra ti hemos pecado. Y te pedimos, Dios, que extiendas tu misericordia sobre esta humanidad. Y que a nosotros que estamos creídos en ti, mantengamos una fe viva en nuestros corazones, creyendo que tu palabra es viva y es eficaz. Padre, gracias. Con todo nuestro corazón lo pedimos esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de despedirnos, quisiera nada más leerte lo que dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Esforzaos y cobrad ánimo. Dios me los bendiga y que el Señor esté con ustedes. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque nos has instruido por medio de ella. Nos animas, Señor, en este día, en esta preciosa mañana. Tu palabra nos anima. Tu palabra, Señor, nos alienta, Señor, a continuar en esta vida de fe, nunca dudando, Señor, de tu compañía, de tu cuidado y de tu amor y misericordia. Gracias, Jesús. Gracias. Antes de poder terminar esta transmisión, queremos darle gracias a Dios y ahí en su casa, en su hogar, que usted pueda cantar con alegría, que usted pueda cantar con gozo en su corazón, que pueda adorar a Dios con su familia y lo pueda hacer con gozo, con su corazón, teniendo esa fe en Dios y esa confianza en el Señor y declarando su palabra, que a pesar de cualquier circunstancia y cualquier momento difícil, el Señor nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, yo te guardaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Así que le invitamos a que nos pueda acompañar y cántelo con gozo y en su casa, con su familia. Pases por las aguas no te anegará,
pases por el fuego no te quemarás. Cuando haya tempestades no te moverán. Cuando vengan aflicciones firme estarás. Cuando pases por las aguas no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Cuando haya tempestades no te moverán. Cuando vengan aflicciones firme estarás. Porque yo soy tu Salvador, porque yo soy tu Rey, el Santo de Israel, tuyo soy. No temas, que no desmaye tu corazón. No temas, pues a tu lado siempre estoy. No temas, porque yo soy tu libertador. No temas, pues a tu lado siempre estoy. Yo te ayudaré, yo te sostendré con la diestra de mi poder. Gracias, Señor, tú nos sostienes con tu diestra de poder, tu diestra de justicia, Señor. Cuando pases por las aguas no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Cuando haya tempestades no te moverán. Cuando vengan aflicciones firme estarás. Cuando pases, dígalo. Cuando pases por las aguas no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Cuando haya tempestades no te moverán. Cuando vengan aflicciones firme estarás. Porque yo, dice Dios, porque yo soy tu Salvador, porque yo soy tu Rey, el Santo de Israel, tuyo soy. No temas, que no desmaye tu corazón. No temas, pues a tu lado siempre estoy. No temas, porque yo soy tu libertador. No temas, pues a tu lado siempre estoy. Yo te ayudaré, yo te sostendré con la diestra de mi poder. Yo te ayudaré, yo te ayudaré, yo te sostendré con la diestra de mi poder. Te exaltamos, Señor, te damos la gloria y gracias porque tú estás con nosotros. Gracias al Señor por este tiempo, no sin antes recordarle a los papás que aquellos que necesiten la clase dominical, la clase de los niños, puedan ponerse en contacto con nosotros. Puede ser a través de este medio, o si tienen el teléfono del encargado de Iribar, también el ministerio, o va a aparecer ahí en una etiquetita, justamente en el video que están viendo, va a aparecer el contacto al cual pueden ustedes llamar, pueden contactar o pueden mandar mensaje y para que les puedan enviar la clase para los niños. Damos gracias a Dios por este tiempo, que Dios le bendiga, cuídese, guárdese en su casa, pero confiando en el Señor y guardando siempre la palabra de Dios en su corazón. Dios le bendiga.